Bien, vamos a continuar con nuestro contenido temático, hablando ahora sobre el extenso tema de la corteza cerebral, que la he dividido en 3 partes. Hoy vamos con la segunda parte. La corteza cerebral es la parte más nueva de forma evolutiva y la más grande del cerebro. Va a ser en esta estructura donde ocurre la percepción, la imaginación, el pensamiento, el juicio y la decisión. Por lo tanto, la corteza cerebral resulta ser la zona más extensa, más grande del cerebro de los mamíferos y desempeña un papel clave específicamente en la memoria, en la atención, la percepción, la cognición, la conciencia, el pensamiento, lenguaje y la conciencia. La función de la corteza cerebral, primero vamos a describir que es una capa muy delgada de materia gris, a diferencia que en la médula espinal la sustancia gris o materia gris se encuentra en el medio, en la corteza cerebral se encuentra de forma externa. Normalmente va a estar conformada por 6 neuronas de espesor, por encima de una amplia colección de vías de materia blanca. La delgada capa va a estar fuertemente circunvolucionada, como podemos observar en la imagen, en el proceso de formación de los surcos y las circunvoluciones. Por lo tanto, se extiende, y si se extendería esta capa de la corteza, ocuparía aproximadamente 2.500 centímetros cuadrados. Esta capa tan extensa incluye 10.000 millones de neuronas con cerca de 50 millones o trillones de sinapsis. Por lo tanto, si se dan cuenta, es bastante extensa, pero está comprimida, y gracias a eso es la formación de los surcos y circunvoluciones. Luego, las partes. Algunos surcos son bastante pronunciados y largos y se usan como límites convenidos entre las 4 áreas del cerebro denominadas lóbulos. En la parte delantera más alejada encontramos el lóbulo frontal, como podemos advertir en la imagen. Este parece ser esencialmente importante, ya que este lóbulo es el responsable de los movimientos voluntarios y la planificación. Se piensa que es el lóbulo más importante para la personalidad y la inteligencia. Seguidamente tenemos en la parte posterior, como vemos aquí, en la parte posterior del lóbulo frontal, a lo largo de lo que corresponde el surco que separa, tenemos al lóbulo parietal. En esta área existe un área denominada córtex motor. En estos estudios, con algunos pacientes que en algún momento recibían o fueron sometidos a una cirugía en el cerebro, la estimulación de estas áreas del córtex motor con pequeñas descargas eléctricas causaban movimientos. Por lo tanto, ha sido posible para los investigadores realizar un mapa
de nuestro córtex o corteza motora bastante precisa. La corteza motora la hemos descrito en la clase anterior. Las partes más bajas al córtex motor, que están cercanas a las sienes, controlan los músculos de la boca y la cara. Las partes del córtex motor que están cercanas a la parte superior de la cabeza controlan las piernas y los pies. Debajo del lóbulo frontal está el lóbulo parietal, que en latín significa pared. Este lóbulo incluye un área denominada córtex somatosensorial. Justo debajo del surco que separa este lóbulo del lóbulo frontal, justamente por aquí debajo. De nuevo, cuando hacen un experimento, los médicos estimulan los puntos de esta área y encuentran que sus pacientes describían sensaciones como si les tocasen en varias partes de su cuerpo. Al igual que con el córtex motor, se puede trazar un mapa de la corteza somatosensorial, que es la que vamos a hablar la próxima clase, con la boca y la cara cercana a las sienes y las piernas y los pies en la pared superior de la cabeza. Junto a la cabeza está el lóbulo temporal, que es esta. Su término en latín significa sienes. Esta área es especial del lóbulo temporal, que va a ser el córtex auditivo. Como su nombre indica, esta área está íntimamente conectada con los oídos y especializada en el oído. Se localiza cerca de las conexiones del lóbulo temporal con los lóbulos parietal y frontal. Está alrededor. En la parte trasera de la cabeza vamos a encontrar el lóbulo occipital, que está pintado en rosa en la imagen. Esta parte del lóbulo, en este lóbulo vamos a encontrar al córtex visual, el cual recibe información desde los ojos y se especializa, por supuesto, en la visión. Las áreas de los lóbulos que no están especializadas se llaman córtex de asociación. Además de conectar las cortezas sensorial y motora, se piensa que esta es también el lugar donde nuestros procesos de pensamiento ocurren y muchas de nuestras memorias son finalmente almacenadas. Entonces tenemos el lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo temporal y el lóbulo occipital. Esa es una vista de ángulo superior. Seguidamente vamos a describir a lo que corresponde a las capas de la corteza cerebral. Estas capas, como dije hace instantes, van a ser el grosor o espesor de 6 neuronas seguidas. Son capas de la corteza cerebral. Vamos a describirlas de forma ordenada desde la superficie hacia el interior. Entonces, la primera capa o capa molecular
como vemos en la imagen, está pintado en celeste, es también denominada capa plexiforme. Es la capa más superficial de la corteza cerebral. Se trata de una capa sináptica que está compuesta por una densa red de fibras nerviosas, las cuales van a derivar de las dendritas de células piramidales y fusiformes. Los axones de las células de Martinotti y las estrelladas. Esta capa, al ser más externa, se establecen muchas sinapsis entre las neuronas. Luego tenemos la capa granular externa, que se localiza por debajo de la capa molecular. Vamos a seguir viendo la imagen. En esta capa se encuentran muchas pequeñas células estrelladas y piramidales. Las dendritas de las células y los axones se infiltran hacia las capas más profundas, por lo que esta capa está interconectada con las distintas partes del córtex. Tenemos la tercera capa o capa piramidal externa, que va a estar formada por células piramidales y tiene una forma irregular, con un tamaño que va aumentando desde la superficie hasta la pared más profunda. Las células piramidales dirigen sus axones hacia atrás y hacia otras partes de la corteza en forma de fibras de proyección, asociación y comisurales. Luego tenemos a la capa granular interna, la capa número 4. Esta capa está compuesta por células estrelladas, las cuales se disponen de manera compacta. Posee la banda externa de Buylger, que son fibras ordenadas en forma horizontal. Luego mencionamos a la capa piramidal interna, también denominada capa ganglionar. Esta capa posee células piramidales de tamaño mediano y grande. Posee también una gran cantidad de fibras ordenadas de manera horizontal, las cuales componen la llamada banda interna de Buylger. Por último, la sexta capa, que es la capa multiforme o polimórfica, está formada por células fusiformes, que también posee células piramidales modificadas, las cuales cuentan con un cuerpo triangular u ovoide. Las fibras nerviosas de esta capa de la corteza cerebral ingresan en la sustancia blanca subyacente, conectando con las regiones intermediadas. Las células fusiformes derivan la información hacia la corteza, hacia el tálamo y hacia los núcleos estriados. Hablemos de los hemisferios cerebrales. Si miramos al cerebro desde arriba y se hace inmediatamente obvio que existe una división
en dos partes, de adelante hacia atrás, vamos a advertir que son los dos hemisferios que comprenden al cerebro en su totalidad. Estos dos hemisferios representan a como si tuviéramos dos cerebros en nuestra cabeza, en lugar de uno solo. De hecho, estas dos mitades están íntimamente relacionadas, unidas por un arco de materia blanca denominada cuerpo calloso. Como vemos en la imagen, al medio se encuentra el cuerpo calloso, que viene a ser la comunicación entre los dos hemisferios. De todas formas, se ha podido descubrir que estas dos partes tienen una especialización, como podemos observar. La parte derecha, observamos la parte derecha de cada retina va hacia el hemisferio izquierdo. Lo que esto significa que si alguien tiene una mirada fija en un punto específico y se le muestra brevemente algún objeto hacia el lado izquierdo, va a ser el hemisferio derecho el que reciba la información. Si se le muestra algún objeto en el lado derecho, va a ser el hemisferio izquierdo el que recibe la información. Entonces, Sperry, que proyectaba cosas en una pantalla y luego pedía a los pacientes que dijesen, que manifestaran lo que habían visto, o bien que tomaran el objeto que habían visto con una mano o con otra de una caja llena de cosas. Entonces les mostraba una pelota en la parte izquierda de la pantalla y un lápiz en la parte derecha. La persona podría decir lápiz usando los centros del lenguaje del hemisferio izquierdo, pero podía tomar una pelota de la caja con su mano izquierda, usando el hemisferio derecho. Entonces, como podemos advertir en la imagen, el lóbulo izquierdo participa en funciones de razonamiento, en las funciones del lenguaje hablado, el lenguaje escrito, la habilidad científica, la habilidad numérica y el control de la mano derecha. Obviamente esto es por el cruce que se tiene gracias al cuerpo calloso. En el hemisferio derecho se cumplen funciones de intuición, imaginación, funciones de sentido artístico, de sentido musical, tenemos a la percepción tridimensional y por tanto también al control de la mano izquierda. Entonces, hasta aquí desarrollamos una parte más de las funciones de la corteza cerebral y pasamos a las actividades en la plataforma.